derribaron 3 objetos voladores no identificados en Alaska, Canadá y Estados Unidos. En el transcurso del fin de semana se generó un amplio revuelo alrededor de la confirmación de la noticia de que el gobierno estadounidense, en conjunto con las autoridades canadienses, desplegaron sus fuerzas aéreas para neutralizar una serie de ovnis registrados en diversos lugares. En primera instancia ocurrió en la zona de Alaska, que se detectó un objeto el pasado viernes, el cual finalmente terminó siendo atacado, considerando que se desconocía el objetivo del mismo, además de que no pudo ser reconocida su procedencia. En referencia a esto, el secretario de prensa del Pentágono, el general Patrick Ryder, llevó a cabo una conferencia de prensa en donde dio mayores detalles de todo lo suscitado. Para el 9 de febrero, el Comando de Defensa Antiaérea detectó un objeto con radares terrestres. Se continuó la investigación con aviones caza. El objeto estaba desplazándose a 40.000 pies de altura y constituía una amenaza para los vuelos civiles. Se han comenzado las operaciones de recuperación del objeto. El Comando Norte coordinó las operaciones con la asistencia de la Guardia Nacional de Alaska, de la Administración Federal de Aviación y el FBI. No tenemos más detalles sobre el objeto en este momento, incluyendo descripción de su capacidad, propósito u origen. El objeto era aproximadamente del tamaño de un automóvil, diferente a el globo derribado a gran altura frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero. En tanto que al día siguiente, el sábado, ocurrió algo similar al percibirse un objeto cilíndrico Yukon, al noroeste del país canadiense, que finalmente fue derribado porque suponía un peligro para los vuelos civiles. En ese sentido, tanto la ministra de Seguridad canadiense como el primer ministro, Justin Trudeau, hablaron al respecto sobre las significancias del objeto hallado. El objeto volaba a una altitud de 12 kilómetros, había entrado ilegalmente en el espacio aéreo canadiense y suponía una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles. Hoy es un día histórico. Canadá y Estados Unidos seguirán trabajando juntos a través del mando binacional del NORAD para defender a nuestras dos naciones. Di la orden de que fuera derribado este objeto. Aviones caza canadienses y estadounidenses tomaron cartas en el asunto y uno de los cazas estadounidenses derribó este objeto. Ahora tenemos equipos de exploración que buscarán este objeto para que después podamos analizarlo. Quiero darle las gracias a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro ejército, por el esfuerzo que hacen para protegernos. Yo, por supuesto, ya hablé de esto con el presidente Biden y ahora pues nos hemos puesto de acuerdo para juntos hacer todo lo que sea necesario para proteger nuestro territorio, nuestra integridad territorial. Finalmente, el domingo también se produjo otro avistamiento que derivó en el posterior derribo del objeto sin identificación de gran altitud, descrito como una estructura octogonal con cuerdas unidas a él, que terminó siendo derribado sobre el lago Huron en Michigan. Se presume en este caso que este era el mismo elemento que fue detectado por el radar sobre Montana el sábado pasado. El mismo fue alcanzado por un misil de aire lanzado por aviones de combate F-16 y volaba sobre la región de los Grandes Lagos a unos 20.000 pies de altura, parecido a los otros casos que nuevamente representaban un riesgo para los aviones civiles. Los incidentes de los últimos 3 días se producen tras el derribo del globo chino, ocurrido el 4 de febrero, que puso en alerta máxima a las defensas norteamericanas. Autoridades estadounidenses dijeron que el globo se utilizaba para vigilancia, aunque a colación de esto China enfatizó otra vez que en el caso particular del globo encontrado fue simplemente un artefacto con fines científicos, que no tenía ningún tipo de riesgo, tal y como declaró la ministra de Relaciones Exteriores. Con respecto al incidente inesperado de la aeronave civil china que entró por accidente al espacio aéreo de Estados Unidos por una fuerza mayor, China ha explicado la situación muchas veces y ha expresado su posición. La resolución estadounidense es puramente manipulación política y propaganda. China está fuertemente inconforme y se opone firmemente. Al respecto del origen de estos nuevos objetos, que no pudieron ser identificados, un responsable de defensa estadounidense había dicho que el ejército no había visto ninguna prueba que sugiriera que algunos de estos objetos en cuestión fueran de origen extraterrestre, tal y como marcó el líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer.
but much smaller than the one. Sí, creen que son, pero más pequeños que el primero, los de Canadá y Alaska. Sin embargo, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Van Herk, no descartó ninguna posibilidad de momento, deslizando que todavía está en investigación, ya que los militares no pudieron determinar de inmediato los medios por los cuales cualquiera de los 3 últimos objetos se mantenían en el aire o de dónde venían. En simultáneo a todo esto, China se preparó también para derribar un objeto no identificado que sobrevolaba aguas próximas a la ciudad portuaria de Qingdao, donde se encuentra una importante base naval del Ejército Popular, en concreto el cuartel general de la flota del Mar del Norte, según informó el diario chino The Paper, que menciona a un empleado de la Autoridad de Desarrollo Marítimo. Las autoridades pertinentes se estaban preparando para derribarlo, aunque no habían informado de qué objeto se trataba. En lo particular, con respecto a los objetos voladores con fines de espionaje, en los últimos días se provocó una extrema tensión entre Estados Unidos y China en lo que refiere a este tipo de situaciones, ya que no es un accionar nuevo, sino que por el contrario ya hace bastante tiempo que se efectúan este tipo de operaciones con el fin de lograr recabar información sensible de diferentes puntos estratégicos de ambos países. Por un lado, desde el gobierno chino alertaron que habían identificado por lo menos 10 aeronaves estadounidenses en el último tiempo con presuntos objetivos de espionaje, y por el lado del país norteamericano advirtieron que China había lanzado estos artefactos recorriendo más de 40 países. De todas maneras, la duda sobre el origen de estos nuevos objetos que aparecieron recientemente se mantiene y se suman a un nuevo avistamiento ocurrido en Uruguay, donde las autoridades se están encargando actualmente de corroborar el origen de un elemento aéreo intermitente. Las especulaciones a referencia a todo esto prosiguen con opiniones encontradas por parte de la gente, sobre todo reparando en que en el último tiempo desde Estados Unidos desclasificaron documentos donde pilotos de las fuerzas aéreas reconocían haber visto objetos voladores que no tenían explicación. Igualmente, en lo específico del caso mencionado, todavía habrá que seguir esperando para comprobar fehacientemente qué fue lo que ocurrió y de dónde provienen estos objetos, si es que se conocen los detalles y resultados de las investigaciones iniciadas.